Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Puntos de Vista de CGTN en español. Les saluda Wu Shuoyu desde nuestro estudio en Beijing. China ha publicado un nuevo informe detallando su progreso, compromisos y contribuciones a la economía global durante los últimos 17 años, desde que entró oficialmente en la Organización Mundial de Comercio en 2001. Desde ese momento, China ha sido reconocida por defender el impulso del comercio de bienes y servicios y por fortalecer la protección de los derechos de propiedad intelectual. El país acelera su proceso de la reforma y apertura y realiza una contribución a un sistema del comercio multilateral estable y transparente. En esta edición de Puntos de Vista vamos a analizar los compromisos y contribuciones que ha hecho el país asiático y las responsabilidades que ha asumido China siendo miembro de la OMC. Conozcamos más informaciones a través del siguiente vídeo. China ha estado reduciendo los costes de importación para impulsar el comercio. Para 2010, China había cumplido todos sus compromisos de reducción de aranceles, recortando el nivel medio de impuestos a las importaciones del 15,3% de 2001 al 9,8%. Las tasas medias de aranceles en los productos manufacturados y los productos agrícolas se han disminuido considerablemente. Los números son de lejos más bajos que las cifras impuestas por los países en desarrollo de la OMC. Además, las barreras no arancelarias también se han reducido. Para 2005, China había eliminado las cuotas a la importación, licencias a la importación y algunos requisitos de licitación. Las medidas incluyen 424 productos como los automóviles, maquinaria y productos electrónicos y caucho natural. El gobierno también ha diversificado las entidades y estimulado su entusiasmo para abrirse al comercio exterior. En 2017, el comercio exterior de las compañías privadas y de las empresas de inversión extranjera representó cerca del 84% del volumen comercial total del país. Los sectores privados ocupan la mayor porción de las exportaciones chinas. Los derechos de propiedad intelectual también están entre las prioridades del país. En 2017, China recibió alrededor de 1,4 millones de solicitudes de patentes de inventos. Cerca del 10% de los solicitantes fueron entidades foráneas y extranjeros a título individual. 51.000 solicitudes de patentes presentadas por China a través del Tratado de Cooperación de Patentes fueron aceptadas en 2017, ocupando el segundo puesto por detrás de Estados Unidos. China ha proporcionado a la OMC notificaciones transparentes sobre unas bases legales sólidas. En enero de 2018, China había enviado más de 1.000 notificaciones cubriendo políticas de subsidios centrales y subcentrales, agricultura, leyes de derechos de propiedad intelectual y regulaciones. Hoy en el estudio me acompaña Liu Xuetong, profesor de carrera de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor, bienvenido una vez más a Puntos de Vista. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. En primer lugar, profesor, ¿cómo valora usted el papel que ha desempeñado China en la Organización Mundial de Comercio durante estos 17 años? Correcto. Para reflexionar el papel que ha desempeñado China dentro de esta organización mundial multilateral, creo que es necesario realizar una reflexión, un repaso, cuáles antecedentes de su ingreso. Entonces, en primer lugar, cabe mencionar que hace 40 años China ha empezado una nueva ruta de crecimiento económico a través de modelos distintos que ha seguido llevando a cabo anteriormente, ¿no? En ese nuevo esquema de crecimiento económico destaca dos puntos. En primer lugar, se ha llevado a cabo varias reformas económicas con propósito de impulsar crecimiento económico a través de las fuerzas de mercado, es decir, la asignación de los recursos tanto naturales como financieros para distintos sectores económicos. Es el primer aspecto. Y el segundo aspecto más importante de esa nueva fase de crecimiento económico ha sido la apertura comercial. Es decir, China cada vez es más que antes se ha intensificado sus comercios con el resto del mundo. Entonces, ante esos sucesos, se ha surgido cada vez más que antes la necesidad de incorporar China
a la Organización Mundial de Comercio. Y por su parte, obviamente, el resto de las economías de ese mismo organismo también requiere la entrada o ingreso de China a la OMC. Entonces, después de largo proceso de negociaciones, tanto bilaterales como multilaterales, China ha logrado su objetivo y el mundo también aceptó la entrada de China a la OMC a partir de 2001. Bien, entonces, a partir de 2001, como miembro formal de esa Organización Mundial de Comercio, China ha desempeñado papeles importantes, ¿no? En primer lugar, participa activamente en las perfecciones de los mecanismos y buscar mecanismos modernos para facilitar el comercio bilateral y al mismo tiempo, obviamente, como la economía importante de ese miembro también ha impulsado el comercio exterior dentro de este organismo. Y en segundo lugar, también China como miembro ha cumplido sus compromisos al momento de ingresar esta OMC y respetando sobre todo las resoluciones que ha tomado esa misma organización. También mencionar pues algunas cifras quizá más sobresalientes durante ese proceso de largos de 17 años, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, China como segunda economía más importante a partir de 2012-2013, no me acuerdo bien la cifra exacta, y ha contribuido al crecimiento económico mundial con más o menos como 30%, ¿no? Como siendo motor de crecimiento mundial. Y en segundo lugar, también tendría que mencionar que en ese proceso China ha superado muchos objetivos nacionales, es decir, por ejemplo, para disminuir la pobreza. Ha sacado 700 millones de pobres desde esa línea umbral. Eso quiere decir el 60% de la pobreza que el mundo entero ha logrado durante ese lapso. Y pues también hay aquí ya no necesito mencionar tantas cifras porque son los éxitos son evidentes, ¿no? Tanto para la economía china como para la economía del resto del mundo. Es decir, la contribución de China como miembro de la OMC ha sido importante y ha sido también esencial. Usted tiene mucha razón porque durante estos 17 años, desde que entró China oficialmente en la OMC, en 2001 hemos dicho, mientras China sigue profundizando su reforma y sigue abriendo su mercado, China también ha cumplido, ha realizado sus compromisos, como por ejemplo en el sistema legal, porque este libro blanco describe un compromiso de China de un sistema legal mejorado y con transparencia. ¿Cómo calificaría usted los avances de China en estas áreas? Bien, para contestar esta pregunta con precisión, pues vale la pena mencionar algunas cifras. Es decir, durante esos 17 años, las autoridades entre distintos niveles, es decir, gobiernos locales y gobiernos centrales, han empezado a adecuar y sobre todo modernizar los reglamentos vigentes que rige comercio, inversión, etcétera, y las actividades económicas, obviamente, dentro a interior de China. Entonces, obviamente, esos reglamentos que rige comercio, inversión y las actividades económicas, en varias ocasiones a lo mejor no concuerda con los regidos por la OMC. Entonces, lo que han realizado los distintos gobiernos durante ese lapso ha sido modernizar, adecuar esos reglamentos de esa manera que concuerda con los regidos por la OMC y de esa manera cumplir sus compromisos, es decir, hacer llegar todos los reglamentos internos, alcanzar los requisitos por la OMC, ¿no? Y al mismo tiempo modernizar y perfeccionar esos reglamentos en varias ocasiones no ha sido suficiente, sino también tendría que haber otro mecanismo
para evaluar esos avances. Justamente en 2014 se estableció mecanismo para la evaluación de los avances que se realiza cada rato por las distintas autoridades en materia de adecuar y modernizar sus reglamentos. Y asimismo también se requiere otro mecanismo para inspeccionar esos avances, es decir, cuáles están las fallas, cuáles los impedimentos, cuáles los obstáculos que todavía existen que impide el comercio, impide la inversión, impide las actividades económicas de forma frecuente, tal como ha señalado o requerido por la OMC. Profesor, hemos visto que durante estos 17 años, con la apertura de su mercado y también con las políticas favorables, China ha atraído muchas inversiones extranjeras para hacer negocios aquí en China. ¿Cómo ha evolucionado en los últimos 17 años la facilidad de hacer negocios aquí en China? Bien, para este aspecto necesitamos analizarlo punto por punto, ¿no? O sea, por varios ejes. El primer eje sería la disminución de las tarifas arancelarias de importación. En ese aspecto, China ha bajado significativamente las tarifas arancelarias que cobra a los importadores al momento de realizar sus compras al exterior de China. Es decir, tengo una cifra también quiero mencionar aquí. A 2010, las tarifas generales ha bajado desde 15.3% en 2001, es decir, al momento de ingreso de China a la OMC. Hasta 2010, esa misma tarifa general, es decir, en promedio, ha bajado hasta 9.8%. Eso quiere decir una disminución de 5.5 puntos porcentuales a nivel general. Ahora, por sectores. En el sector manufacturero, las tarifas también han bajado significativamente, a pasar desde 14.8% hasta 8.9%, es decir, durante los mismos lapsos, eso quiere decir de 2001 a 2010, o 5.9 puntos porcentuales. Ahora, para el sector acuícola, también es importante esos esfuerzos que han realizado las autoridades chinas para liberar el comercio, para facilitar la importación de productos de otros países, ¿no? La cifra también dice que en 2010 la tarifa fue 15.2%, en comparación con 23.2% en 2001. Eso quiere decir, vemos aquí también ese esfuerzo ha sido muy importante, ha sido enorme para liberar el comercio de China. Bueno, también ese aspecto de tarifas arancelarias sobre las importaciones, pero también, como sabemos, en varias ocasiones las autoridades normalmente ha utilizado otros mecanismos, es decir, las barreras no arancelarias para impedir libre flujo de comercio. Por ejemplo, los cupos de importación, los permisos de importación, ¿no? Todo eso también son obstáculos que impiden el libre flujo de mercancías y servicios. Entonces, también en ese aspecto, China ha realizado esfuerzos importantes para erradicar totalmente esos cupos, esos permisos de importación, o sea, las barreras no arancelarias. En tercer lugar, también se ha dado libre acceso a todos los agentes económicos interesados en realizar el comercio exterior. Es decir, anteriormente, por ejemplo, a inicio de la reforma económica, solamente las empresas estatales pueden realizar esos
actividad económica. Sin embargo, hasta hoy día podemos observar que la mayoría o la mitad de los agentes económicos que realiza comercio exterior son empresas de iniciativa privada. Y también importante aspecto en este caso ha sido el crecimiento importante de las empresas de inversión extranjera, ¿no? Entonces, yo creo que estos aspectos, uno por otros, o sea, entre uno y otros, China ha realizado esfuerzos importantes para facilitar comercio, facilitar inversión, facilitar las actividades económicas relacionadas con el comercio exterior. Profesor, quiero que volvemos al tema de los compromisos y las responsabilidades, porque ¿le parece que China ha cumplido sus compromisos desde su adhesión a la OMC? Porque hemos visto algunas voces críticas occidentales que alegan que China ha aprovechado el mecanismo, esta buena oportunidad de entrar en la OMC, pero no está cumpliendo sus responsabilidades como país miembro. ¿Le parece que estas críticas tienen algún argumento o no? Bien. Al respecto quiero comentar varias cosas aquí, ¿no? En primer lugar, China definitivamente ha cumplido, no cabalmente, a lo mejor es 90%, 98% de los compromisos. Lo que resta que no ha cumplido ya no son puntos relevantes. Ahora bien, por otro lado, varios países dentro de la OMC han criticado definitivamente el desempeño que ha realizado China dentro de la OMC. Y también, como comentaba usted, que varios miembros todavía diciendo que China solamente ha aprovechado las oportunidades para sacar beneficio. Pero también ellos no están viendo qué esfuerzo está realizando China. O sea, esos esfuerzos a veces son importantes, son costosos, no solamente para la economía china, sino también para los intereses particulares, por ejemplo, los campesinos, los obreros. Si se acuerda, en su momento, muchísimos campesinos tendrían que cambiar sus actividades, es decir, en lugar de producir productos agrícolas, se dedica a otras actividades. Y también, como se acuerda, alrededor de 2002, también hay enormes cantidades de obreros tendrían que salir de sus trabajos siendo desempleados, ¿no? Entonces, también, o sea, por un lado, puede decir China ha aprovechado las oportunidades para sacar provecho, pero también hay que reconocer esa realidad, esa dificultad que se tenía en su momento. Entonces, qué bueno que ha publicado ese reporte de plan blanco sobre China y la OMC. De esa manera, hacer conocer, hacer saber el resto del mundo cuál es la realidad de China, cuáles son las funciones, cuáles son los trabajos que ha realizado. Gracias. Profesor, ¿por qué algunos países discuten sobre el estatus de economía de mercado de China? Bueno, ese es un punto muy interesante. Correcto. A ver, algunas voces dicen, bueno, por un lado, algunas voces dicen que dentro de la OMC no existe un estándar para calificar qué es una economía de mercado. Nosotros, o de las autoridades locales, dice, la economía china es una economía de mercado socialista. Bueno, si no existe un estándar de economía de mercado, obviamente tampoco existe una base, un fundamento para clasificar que la economía china es una economía de mercado, no es una economía de mercado, ¿no? Es el primer nivel de la discusión. Entonces, segundo nivel de discusión, si sabemos que no existe un estándar, obviamente tampoco para nosotros es un pretexto de no realizar los ajustes necesarios para adaptar el sistema de economía a lo que es regido por
OMC. Es decir, el funcionamiento perfecto de la economía es a través del mercado. Es de acuerdo con las teorías económicas, pero también las teorías económicas también dicen que los mercados existen fallas. Entonces, por eso se requiere la intervención de los gobiernos, las intervenciones estatales, para corregir esas fallas, para corregir esos errores. Pues esos ejemplos de ese respecto son varios, han sido muchísimos, entonces aquí no voy a mencionar, pero sí es un hecho que el mercado existe fallas, se requiere la intervención gubernamental, se requiere la intervención estatal. Bueno, ese es el segundo nivel de discusión. Y un tercer nivel de discusión también no deberíamos superestimar que algunos miembros de la OMC, utilizando ese criterio, utilizando ese punto de vista para, de cierta manera, quería frenar el crecimiento económico que impide el crecimiento económico normal de China. Pues también eso es un punto de reflexión. Entonces, qué bueno que la publicación de ese reporte blanco permite no solamente a China, sino también, sobre todo, a los miembros del resto del mundo conocer cuáles son los avances que se ha logrado, cuáles son los compromisos que ha cumplido China al momento de ingresar a OMC. Bueno, profesor, hemos visto que además de asumir sus responsabilidades siendo miembro de la OMC, China, la adhesión a la OMC de China también ha ayudado en cierta manera a los países en vía de desarrollo. ¿Nos podría dar algunos ejemplos? Bien, en ese aspecto ya mencioné algunos ejemplos anteriormente, ¿no? Al momento de ingresar a China, la economía todavía ha sido, de cierta manera, no tan potencial como actualmente. Es decir, 2012-2013, China ya ha sido segunda economía del mundo. Y a partir de ese momento, China, ya mencioné, que ha sido un motor importante de impulsar el crecimiento económico. Es decir, algunas cifras, por ejemplo, de acuerdo con un reporte realizado por la Organización Internacional de Trabajo, durante 2001 a 2016, las inversiones extranjeras realizadas por China en la región América Latina y del Caribe, ha ayudado a esos países a generar un total de 1.80 millones de nuevos de puestos de trabajo, ¿no? Y también otra cifra importante que mencionar es la importación de los servicios. O sea, sabemos que el comercio internacional no solamente involucra los bienes, o sea, los productos físicos, también incluye los servicios, por ejemplo, turistas, sector turista. Según yo tengo una cifra aquí, quiero compartir con ustedes. A ver. O sea, aquí dice, tan solo en el sector turístico, en 2017, ha sumado un total de 130 millones de turistas chinos que realizaron viajes en extranjero. No solamente esto, esos 130 millones de turistas ha gastado un total de 115.290 millones de dólares, solamente por concepto de consumo. Es decir, ¿qué significa esto? 130 millones de turistas chinas, 130 millones como la población de México. De ese tamaño estamos hablando. De 115.290 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, esos 130 millones de turistas, cada quien está gastando $1,000. $1,000 solamente por concepto de consumo. Obviamente no está incluido aquí los boletos de traslado, ¿no? Eso estamos hablando, es decir, esa contribución
a crecimiento económico a nivel mundial ha sido importante. Es decir, esos turistas al llegar su destino, no solamente gastando en consumo, sino también ayudando a generar nuevos empleos y impulsar las actividades de servicios, o sea, sector terciarios de la economía. Profesor, según su observación, ¿qué comentarios mantiene la comunidad internacional sobre este libro blanco? Bueno, al respecto quería comentarle unas 3 palabras. Es decir, necesidad, conocer y construir. Necesidades, como mencioné en el inicio de este programa, cuando China ha empezado sus reformas económicas y apertura comercial, cada vez más se ha intensificado su comercio. Entonces, de tal manera que ha surgido cada vez más grandes necesidad de incorporar a China a la organización. Es lo que decimos la primera etapa de China ante OMC. Y la segunda etapa de China ante la OMC es conocerse. Es decir, China necesita conocer al mundo y el mundo necesita conocer a China. Al respecto, yo creo que la publicación de ese libro blanco justamente satisface esa necesidad. De esa manera, el resto del mundo, a través del libro blanco, conoce China y también China puede conocer el mundo. Y una tercera palabra es construir juntos. Es decir, construir juntos, de esa manera se podría lograr perfección y modernización de los mecanismos regidos o existe actualmente dentro del marco de la OMC. De esa manera, para facilitar más el comercio, libre flujo y facilitar más el libre flujo de inversiones. Sí, profesor. Entonces, ¿cómo pueden China y el sistema multilateral de la OMC solucionar el desafío del proteccionismo y el aislacionismo que hoy en día registra una tendencia a nivel internacional? Correcto. Ese nuevo fenómeno de comercio internacional y de flujo de inversiones extranjeras definitivamente ha sido cada vez más evidente que antes. Ahora, dentro del marco de la OMC, China obviamente y el resto del mundo, cada uno de los miembros de la OMC podría hacer muchas cosas. Es decir, es un reconocimiento común que a través de comercio multilateral, bajo las reglas de juego que rige OMC, ha sido beneficioso para todos los miembros de esa Organización Mundial de Comercio. Por eso, ninguno de los miembros no debería quedar con brazos cruzados, sin hacer nada. Y por ello, se requiere profundizar las discusiones, profundizar o perfeccionar y modernizar los mecanismos de cooperación mutua. De esa manera, China también debe aprovechar su potencia económica, realizar contribuciones cada vez más importantes que antes. De esa manera, a través de perfeccionar y modernizar el sistema de OMC, perfeccionar y modernizar los mecanismos de resolución de controversias comerciales de inversión, China podría, o sea, ese mecanismo podría ser mucho más importante en el futuro. Y China también, junto con el resto del mundo, puede compartir mismo destino, mismos beneficios y mismos, obviamente, los riesgos. Bueno, por la limitación del tiempo tenemos que hacer una despedida. Gracias, señor Liu, por estar conmigo. Gracias. Gracias.